Las indulgencias solamente las podemos ofrecer por nosotros o por un difunto o por alguno difunto, si usted quiere. Muy bien, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a hablar en este día sobre las indulgencias. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria, te damos la alabanza y la adoración. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Además de alabarte, glorificarte y bendecirte, te pido en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús, que derrames sobre nosotros la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Que nos unjas, Señor, con tu Santo Espíritu, para que de esa manera podamos nosotros estar atentos y sensibles a todo aquello que tú nos quieras decir, y que sobre todo, Señor, lo podamos atesorar en lo más profundo de nuestro ser para ponerlo en práctica para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. El tema de hoy, las indulgencias y cómo ganarlas. Lo voy a tomar de el libro que se llama Manual Práctico para Ganar Indulgencias, que fue escrito por Francisco de Sales Signori. Entrando ya en el tema de indulgencia, primero es necesario que nosotros, hermanos, para comprender bien la doctrina de la Iglesia sobre las indulgencias, podamos distinguir dos cosas que dentro del pecado pues se dan. Y una es la culpa y la otra es la pena, que son consecuencias del pecado. La culpa es una mancha que el pecado produce en el alma de la persona que peca, obviamente. Y lo que hace es debilitar en esa alma la gracia santificante, o también se puede perder por completo y eternamente, claro. El pecado que debilita la gracia santificante se llama pecado venial. Y el que hace que se pierda por completo esa gracia se llama pecado mortal. Si se echa una gota de agua sobre un hierro que esté candente, así al rojo vivo, o sobre una brasa, estas se van a debilitar porque la actividad del fuego va a verse debilitada por el agua que nosotros le estamos poniendo. Y si ustedes se fijan, se produce ya sea en la brasa o en el metal candente, una pequeña mancha negra. Pero si en vez de una gota usted le echa una gran cantidad de agua, el hierro candente o el carbón que está encendido, esa brasa, entonces se apagan y se vuelven completamente negros y quedan del todo apagados. Aunque a veces echando un poquitito así de humo nomás, pero se ha apagado, se ha extinguido el fuego. Esta comparación que pues para todos es familiar, todos conocemos esa reacción que tiene un carbón y un metal candente con respecto al agua, nos puede servir para hacernos comprender que algo semejante pasa en el alma cuando se cometen pecados veniales. Esos pecados veniales son como esas pequeñitas gotas que pueden caer en la brasa, que van dejando esa manchita, van debilitando el fuego. Lo mismo pasa en nuestra alma. Un pecado mortal, pues este fuego se extingue por completo. Estos pecados en el alma extinguen la gracia santificante y la van haciendo deforme a los ojos de Dios. Los pecados veniales debilitan la gracia y dejan en el alma esas manchas que desagradan a Dios. Ese doble efecto es lo que se llama la culpa del pecado. Y luego la pena del pecado es el castigo que merece toda desobediencia a la ley de Dios.
Si se pudiera violar una ley humana impunemente, de hecho si se viola una pena humana así de manera impune, impunemente significa que nadie nos diga nada, que usted haga la maldad y pues no se le imponga ningún castigo por esa maldad. Entonces, ¿qué pasaría? Todos los demás a lo mejor imitarían su ejemplo y empezarían a dejar de observar las leyes. Y por supuesto, vendría después el desorden, el caos, todo eso se introduciría en la sociedad y bueno, ya imagínese usted lo que pasaría. Cuando no existe pues ese orden, ¿no? o esa observancia de la ley. Lo mismo sucedería con las leyes divinas, con las leyes de Dios. Y por lo tanto es necesario que haya un castigo para quienes infrinjan esas leyes. Cuando las leyes humanas son desobedecidas, los jueces ordenan que el culpable sea condenado a la pena que por ello merezca. De acuerdo al crimen cometido o a la maldad cometida, así será la pena que se va a imponer, ¿no? Humanamente hablando. En cuanto a las leyes divinas, la providencia no siempre castiga en este mundo a los culpables, las infracciones que se cometen, ¿no? En el caso de nosotros que pecamos, no siempre esa pena es pagada aquí en la tierra. Esas infracciones, ¿no?, que nosotros hemos cometido no son castigadas, por decirlo de una forma que sea comprensible, pero la iglesia nos ordena que se hagan penitencias y que hagamos mortificaciones por medio de un dolor sincero de los pecados que hemos cometido y por medio de privaciones voluntarias y de obras satisfactorias que puedan ayudar a menguar esta pena que merecemos nosotros por haber infringido la ley, por haber faltado a los mandamientos. Aquí estamos hablando de ayunos, mortificaciones, abstinencias, mucho de eso que la iglesia nos manda a hacer, en especial en el tiempo de la Cuaresma, es que más se nos invita a eso, aunque todos los viernes del año son días de abstinencia y de ayuno si usted lo quiere vivir hacia plenitud. Para aquellos que quieran tener una vida espiritual más perfecta, pues todos los viernes se puede hacer abstinencia y ayuno si usted lo puede hacer y lo desea hacer, no solamente en la Cuaresma, no solamente en los días que la iglesia lo tiene mandado como obligatorio, porque la iglesia nos manda a hacer ayuno nada más así obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo, nada más esos 2 días. Pero, como ya dije, si usted quiere perfeccionar su vida espiritual, pues todos los viernes del año, si queremos perfeccionarnos. Si no nos queremos quedar solo con requisitos mínimos, ¿no?, que debemos cumplir para esto. Si queremos ir más allá todavía, pues podemos hacerlo. Y cada vez que sintamos la necesidad, pues espiritualmente hablando, de hacer un ayuno, ¿verdad?, o hacer una penitencia de cualquier tipo, o una mortificación, pues. Ahora bien, los pecadores que se han hecho culpables de pecados mortales y que tienen un sincero dolor de esos pecados que han cometido, obtienen el perdón confesándose. Al recibir la absolución, esos pecados quedan borrados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena que merecieron sufrir en el infierno. Pero ordinariamente o comúnmente serán obligados a sufrir en el purgatorio una pena temporal, que será tanto más larga y severa cuanto más numerosos y enormes hayan sido los pecados cometidos. Y también cuanto mayor haya sido la negligencia para expiar esos pecados. ¿Qué es lo que nosotros hemos ofrecido para borrar esa pena del pecado? Doctrina es esta, muy racional. Hay razón, en otras palabras, sobre esta doctrina. Y debería sugerir serias reflexiones a los que en su conversión pues difieren de esto, porque algunos dicen, es más, se atreven a decir a veces que con solo pues ya confesarse y ya dicen que están en el cielo algunos y creen que ya lo tienen merecido o ganado.
Pero en realidad la iglesia nos ha enseñado y muchos santos y doctores de la iglesia han hablado de este tema, que pues se debe purgar, ¿no?, aquello que nos hace imperfectos todavía para estar ante la presencia de Dios. Pues en su momento ya hemos hablado acerca del purgatorio y la doctrina de la iglesia al respecto de ese tema. A más del peligro a que se exponen de ser sorprendidos por la muerte estas personas e ir al infierno, porque algunos creen que cuando mueran, pues de todas maneras siempre van a ir al cielo, según algunos. Dicen, Dios es misericordioso y no va a permitir que yo me vaya para el infierno, pero si somos sorprendidos por la muerte en pecado mortal, pues nos espera el infierno, hermanos. Porque en ese momento será nuestro juicio particular en ese sentido, de acuerdo a nuestra perseverancia, de acuerdo a cómo estemos nosotros en la relación con el Señor. Y de hecho dice la misma palabra de Dios, dichoso a quien el Señor encuentre trabajando. Está refiriéndose a aquellos que estamos pues haciendo algo por alcanzar la salvación de nuestras almas. Y estas personas que pues descuidadamente, como aquellas vírgenes imprudentes que no tenían aceite suficiente para esperar al esposo cuando llegara a las bodas, si no se preparan, cuando menos haciendo largas expiaciones o ofreciendo cada vez que se confiesan algo para menguar esa pena, no se sabe ahí a ciencia cierta qué les esperará después, pero si estamos perseverando tenemos nosotros la certeza que al purgatorio vamos a ir. Ya hemos dicho antes que ordinariamente hay pecadores cuya contrición es viva, ¿no? Hay gente que sí se arrepiente de los pecados que ha cometido y le duelen en el alma y en el corazón haber cometido esos pecados, y el amor de Dios es tan ferviente que obtienen la remisión de la pena y de la culpa de sus pecados. Pero estos casos son raros y contados, como diríamos, y por lo tanto no nos sirven como una referencia en cuanto a lo que estamos diciendo. No deben ser adoptados estos como una norma, porque no todos nos arrepentimos tan perfectamente de nuestros pecados, sino que a veces incluso hayamos algunos que vamos a la confesión simplemente porque hay que confesarse, y en realidad ni siquiera nos duele en el alma haber ofendido a Dios, sino que simplemente vamos solo por eso. E incluso algunas personas que van al confesionario o a buscar al sacerdote para confesarse solamente por desahogarse. Miran a los sacerdotes como si fueran psicólogos, van nada más a desahogarse de cosas que les pasan, pero nunca van a acusarse de los pecados que han cometido. Entonces, aquí podemos ver que no todos nos arrepentimos tan perfectamente o tan fervientemente de los pecados que hayamos cometido. Y eso tiene mucho valor y mucho peso al momento de la confesión. El dolor por los pecados que nosotros hayamos cometido. Eso tiene gran peso en la medida del perdón que podamos nosotros recibir de parte de Dios por esos pecados que hemos cometido. Luego, respecto de los pecados veniales, de que no se ha hecho penitencia, pueden expiarse en el purgatorio, tanto en cuanto a la pena como en cuanto a la culpa, ¿no? Porque los veniales, ya dijimos, solamente debilitan la gracia, pero no la quitan por completo. Por estos pecados, incluso, la iglesia nos enseña que con una contrición perfecta, pues estos quedan borrados. Con una contrición perfecta. Y volvemos otra vez al tema, contrición perfecta, dolor de los pecados que hayamos cometido. Es que nos duela de verdad en el alma haber ofendido a Dios. Más es conveniente hacer una observación, ¿no?, que quizás sea esencial para esto, que va a dar a conocer mejor la naturaleza y el efecto de las indulgencias. Y es que la pena del pecado se perdona por las indulgencias, mientras que la culpa no puede ser perdonada en la otra vida, solamente por la expiación completa de las faltas que hayamos cometido. Ese es el punto que nos tiene que quedar bien clarito a nosotros, hermano.
La culpa no se perdona. Y ese es el error que nosotros venimos cometiendo últimamente. Se nos ha hablado tanto de la misericordia de Dios que creemos que aunque la muerte nos sorprenda en pecado mortal, creemos que siempre vamos a ir al cielo. Pero no, hermanos, no. Y eso a mí me gustaría que sí nos quedara muy claro. Si estamos en pecado mortal y la muerte nos sorprende en pecado mortal, es el infierno el que nos espera, hermano. Porque no puede ser ya en la otra vida perdonada la culpa. Y eso nos debe quedar a nosotros muy claro. Porque el arrepentimiento se da aquí en vida, nada más. Después de la muerte ya no se puede. Ya no nos podemos arrepentir. Al morir pasamos ya a otra instancia. Ya no vale ahí la misericordia, sino que ahí lo que debemos enfrentar ya es la parte del juicio. Ahí es la justicia, ya no es la misericordia. Son temas estos muy polémicos a veces, hermanos, muy polémicos, porque algunos cuando uno habla de estos temas hasta lo tildan a uno de esto y de lo otro, pero Jesús mismo nos dice en su palabra. El mismo apóstol San Pablo habla de esto en la carta a los Hebreos. Precisamente cuando Jesús venga por segunda vez, dice el apóstol, vendrá, pero ya no en lo referente al pecado, sino en lo referente a la justicia. Es decir, la misericordia es acá, cuando nosotros tenemos vida, porque tenemos la opción todavía de arrepentirnos y tomar a Jesús como el centro de nuestra vida y aceptarlo en nuestro corazón y hacer de él el centro de nuestra vida. Es aquí, cuando nosotros todavía podemos decidir. Y eso es mientras tenemos vida terrenal. Después de morir, nuestro cuerpo pues ya no hay esa opción. La expiación por las faltas cometidas tiene que hacerse acá. Y hay que hacer una observación también para inspirarnos a la contrición y el dolor sincero, aún de aquellas más pequeñas faltas, porque vamos a pagar tan caro en el purgatorio la negligencia, hermanos, que tenemos en corregirnos y obtener el perdón de las faltas veniales. Cuando estemos en el purgatorio, pues claro, ¿verdad? Vamos a llorar el hecho de no haber nosotros expiado esto acá en la tierra. Y esta observación sirve para explicar por qué una indulgencia plenaria no siempre va a libertar a un alma del purgatorio, porque las indulgencias no se aplican a la culpa del pecado. Las indulgencias se aplican a la pena, no a la culpa. Ahora sí, pasamos a la indulgencia. ¿A qué se le llama indulgencia? Se le llama indulgencia al perdón de la pena temporal que el pecador debe a la justicia de Dios por los pecados que le han sido perdonados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena eterna, si es que la merecían. Este perdón o remisión del pecado se hace por la aplicación de las satisfacciones, se llama así, contenidas en el tesoro espiritual de la iglesia. Y aclaramos otra vez, la indulgencia no perdona ni los pecados mortales ni los pecados veniales, ni tampoco los castigos eternos. Ella no obra la justificación, sino que al contrario, la supone y la sigue. El tesoro espiritual de la iglesia, de donde se sacan las indulgencias, está compuesto de las satisfacciones infinitamente sobreabundantes de nuestro Señor Jesucristo, a las que se añaden las satisfacciones también de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y de todos los santos que ya gozan de la visión de Dios. Las indulgencias no dispensan de la obligación de hacer penitencia. Ellas suplen a las penitencias que no podemos hacer nosotros y aumentan el mérito y valor de las penitencias que nosotros hacemos. Esto también es importante que lo sepamos, porque si nosotros ganamos indulgencias
debemos tener en claro este aspecto, que no nos dispensan de la obligación de hacer penitencia. La penitencia siempre, hermanos, siempre la debemos nosotros buscar hacer para expiar la culpa y la pena de los pecados que hemos cometido. Todas las penas debidas al pecado quedarían perdonadas por una indulgencia plenaria, si ésta fuera ganada en toda su extensión. Algo que es bastante difícil y no puede saberse en cada caso particular, porque ahí solamente la persona que lo hace y la sinceridad con que esté haciendo las cosas, ¿no? Eso solamente lo sabe Dios y lo sabe la persona que está llevando el proceso para ganar las indulgencias. Pero esto no impide que se pueda ganar siempre al menos una parte proporcionada al fervor con que se hayan llenado las condiciones prescritas para ganar una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es, hermanos, el perdón total de todo para tener el pase, digamos, al cielo. Incluso se dice que cuando una persona gana indulgencia plenaria, en ese momento queda como cuando ha sido bautizada. Es decir, limpia por completo de pecado. En ese momento se puede morir tranquilo y va al cielo, directamente a contemplar la gloria de Dios. Por eso se dice que es muy difícil que alguien pueda llegar a ese nivel, aunque claro, existen las excepciones y hay personas que sí lo pueden llegar a lograr. Pero como es algo que nosotros no podemos saber, como ya dije, solamente lo sabe la persona que lo está haciendo y Dios, pues entonces tenemos por lo menos el consuelo de que podemos ganar una parte de eso, y a eso se le llama indulgencias parciales. Son como un cierto número de años o de días que remiten así a una parte, ¿no?, de las penas. Ese perdón no significa, como muchos piensan, dejar de estar en el purgatorio un tiempo equivalente a los años o días que se refiere la indulgencia, sino que el número que se indica es más que todo correspondiente al número de años o de días que duraba en otro tiempo la penitencia canónica, que se le llama. Así, cuando se dice, por ejemplo, 7 años y 7 cuarentenas, se significa un perdón igual al que se obtendría con hacer la penitencia canónica antigua durante 7 años y 7 cuaresmas, y cálculos matemáticos que al fin y al cabo no, en este ámbito, pues no son exactos, porque en realidad no sabemos exactamente cuántos años vamos a pasar nosotros en el purgatorio, por ejemplo, y no podemos multiplicar y decir, bueno, por este pecado me corresponden tantos años, entonces si cometí tantos de ese tipo, lo multiplico por este, por lo otro, y ya tengo esta cierta cantidad de años que voy a estar ahí. Eso no se puede hacer, porque en realidad no tenemos la certeza de esto, pero sí sabemos que le pertenece a los secretos de Dios. Pero ¿cuáles son las condiciones para ganar indulgencias? Primero, para ganar una indulgencia es preciso cumplir al pie de la letra y devotamente las condiciones prescritas para ello. Segundo, no tener conciencia de pecado mortal y arrepentirse sinceramente de los pecados cometidos en otras ocasiones. Tercero, no es preciso que en el momento de ganar una indulgencia, sea total o parcial, se pronuncie una fórmula de acto de contrición con la boca o con el corazón, pues basta la disposición habitual de la contrición. Esta disposición tiene que ser perfecta, la contrición. De modo que una persona que no esté en esta disposición habitual, llegado el caso, debe realmente hacer un acto de dolor de sus pecados, al menos interiormente, para estar así con las disposiciones que se requieren. Cuarto, cuando para ganar la indulgencia se requieren varios actos, como sucede por ejemplo con un jubileo, se necesita el estado de gracia al cumplir el último acto que se va a realizar para ganar la indulgencia.
Quinto, se requiere asimismo la intención, al menos general, de ganar las indulgencias, y para esto será muy a propósito formular esa intención cada mañana si es posible, y determinar la aplicación a favor propio o de tal o cual difunto, o mejor dejar esa aplicación a disposición de la Santísima Virgen para facilitar esta práctica. Las indulgencias solamente las podemos ofrecer por nosotros o por un difunto o por alguno difunto si usted quiere. Nada más se pueden ofrecer así. No podemos ofrecerla por fulano de tal que está metido en las drogas para que Dios tenga misericordia de él, o por aquel hermano que está así. No. Por las personas que están vivas, no, hermano. O sea, solo por nosotros, nada más. Solo por la persona que lo va a ofrecer. Personalmente sí. Pero por otra persona que esté viva no se puede. ¿Por qué? Porque está viva. Por eso. Y esa persona tiene en sus manos el poder arrepentirse de sus propios pecados. Y por tanto no está imposibilitado de hacerlo más que pues por el pecado que lo está atando nada más. Y si se arrepiente, Dios le perdona. Esa persona puede hacerlo por sus propios medios. En cambio, por un difunto, pues ya es distinto, porque ellos ya dijimos, ya no pueden ofrecer nada porque ya murieron. Y nosotros sí podemos ayudarles estando en el purgatorio para que puedan salir más pronto de ahí. Y claro, por nosotros, porque ya hablamos de eso, pues nos va a disminuir el tiempo de pena en el purgatorio. Así que, aclarado eso, seguimos. Sexto punto. Pueden ganarse en un mismo día varias indulgencias plenarias por diversos títulos, practicando las obras que se prescriben para cada una de ellas. Las indulgencias plenarias se ganan siempre bajo las condiciones llamadas ordinarias, que son las siguientes: confesión, comunión y visita de una iglesia, orando ahí según la intención del sumo pontífice. Y hay algunas que no requieren las condiciones ordinarias, y estas son las que se conceden al ejercicio del Vía Crucis, porque por si usted no lo sabía, también se puede ganar indulgencia rezando el Vía Crucis, y también al rezar 6 Padres Nuestros, 6 Ave Marías y 6 Gloria al Padre, en favor de las personas que llevan el escapulario, que esas son ya otras devociones. Octavo, las personas que no tienen conciencia de pecado mortal pueden ganar todas las indulgencias plenarias menos el jubileo y las concedidas en forma de jubileo, que ocurran en espacio de una semana. Por ejemplo, en esto, ¿verdad? Aquellas personas que sí están en gracia de Dios pueden optar por ganar este tipo de indulgencias. Hay que luchar, ¿verdad?, por estar nosotros en gracia de Dios. Algo que tiene mérito al final, pero no es un mérito personal, ¿no? Son los méritos de Cristo en la cruz. Novena, la comunión puede hacerse antes o después de las demás obras prescritas, y la comunión de un día basta para todas las indulgencias de ese mismo día, y aún para las del día siguiente, si es una fiesta a la que se haya concedido alguna o algunas, pero las demás obras deben practicarse en el mismo día y no en la víspera de esa fiesta. Décimo, la visita a una iglesia debe repetirse tantas veces cuantas sean las indulgencias plenarias que se trata de ganar. La oración que debe hacerse en cada visita según las intenciones del sumo pontífice concedente se deja pues ahí al criterio o arbitrio de cada persona, y puede consistir, por ejemplo, en las letanías de la Santísima Virgen. Puede ser 10 Ave Marías o una decena del Rosario, dice acá. La práctica seguida en muchas partes y aún en Roma consiste en rezar 5 veces el Padre Nuestro y 5 veces el Ave María. Onceavo, pues no tiene mucho que ver con nosotros, las oraciones en latín, pero si usted las hace en latín, pues es igual. Luego, la 12ª disposición es que las personas que están enfermas, que no viven en comunidad y están imposibilitados de salir
por algún impedimento permanente, pues físico, pueden obtener de su confesor la conmutación de la comunión y de la visita en otras obras piadosas. O sea, se les puede dispensar de esto y hacer otras obras piadosas para que puedan ganar indulgencia. 13avo es las personas afiliadas a alguna cofradía, hermandad, congregación, que están impedidas también por alguna enfermedad corporal o que se hayan encarceladas, pueden gozar también de todas las indulgencias plenarias de las asociaciones a que pertenecen sin hacer la visita a la iglesia, con tal de que practiquen fiel y devotamente todas las demás obras prescritas. Esta concesión se hizo por el Papa Clemente XIII el 2 de agosto de 1760 y ha sido confirmada y extendida a todas las asociaciones que existen sin necesitarse de algún permiso no especial de la Santa Sede, que antes sí se requería, pero luego ya no fue necesario. 14avo, para ganar una indulgencia plenaria, en el artículo de la muerte, las condiciones son: estamos hablando en el momento de la muerte, en el hecho de la muerte. Estas son las condiciones: aceptar la muerte con resignación, es decir, sin renegar, como diríamos nosotros, sin renegar de ella. La confesión y la comunión, si fuera posible. Luego, invocar así, con la boca, audiblemente, el santo nombre de Jesús, si la persona todavía puede hablar. Y si ya no puede hablar, pues que con su corazón, así ardientemente, fervientemente, invoque el santo nombre de Jesús. Esas son las condiciones para que una persona ya en su lecho de muerte pueda también ganar indulgencia. Aquí podemos ayudar nosotros, hermanos, porque una persona a veces en su lecho de muerte, pues es muy difícil, ¿no?, en ese momento, y nosotros podemos ayudar en ese sentido para facilitarles el hecho de que puedan confesarse, se les puede llevar la comunión, y esta otra parte, ¿no?, que invoquen el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús. También, lo primero, que acepten la muerte con resignación, ¿no?, ofreciéndola, como dice San Pablo, a todo aquello que faltó al sufrimiento de Cristo en su pasión y su cruz. Así que estas disposiciones son interesantes, hermanos, para que nosotros las tengamos en cuenta. También aquellas personas que rezan el Angelus o el Regina Coeli en el tiempo de Pascua, al menos una vez al día, también se pueden ganar indulgencias si nosotros las rezamos una vez, aunque sea una vez al día, por un mes, y lo hacemos con todas las disposiciones que ya hemos dicho, también se puede ganar esa indulgencia. Aquí lo que importa es la disposición, hermano, la disposición de nuestro corazón. Cuánto nosotros de verdad nos disponemos de corazón y esa sinceridad con que nos acercamos a Dios, que de verdad nos duela en el alma haber ofendido a Dios, que nos duela pues ese pecado. Aquellas personas que no se saben de memoria el Angelus o el Regina Coeli, también se concede indulgencia rezando 5 veces el Ave María en la hora que es las 6 de la mañana, las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, que son las horas que se reza el Angelus o el Regina Coeli en Pascua. Espero, hermanos, que hayamos comprendido acerca de este tema un poquito y nos quede ya un poco más claro de qué se trata el tema de las indulgencias en cuanto a lo de la pena y de la culpa. Pidamos a nuestra Madre Santísima que ella nos ayude pues a perseverar también y que con sus ruegos nos conceda esas gracias para poder alcanzar esa santidad que buscamos y perseverar en el camino del Señor. Y le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.